Bienvenidos de vuelta al tema de los materiales poliméricos en el empaque de alimentos. Esta vez hablaremos de los polímeros biobasados y biodegradables en el empaque de alimentos. Y contrariamente a lo que ustedes pudieran esperarse, quisiera comenzar este video hablando un poco de historia. Historia de polímeros naturales versus polímeros sintéticos, porque pues estamos con de pronto un boom que se ve de biopolímeros, polímeros biobasados en este siglo, ¿no? Siglo XXI, y tal vez se pensaría que es algo nuevo, pero en realidad es retomar algo que venía de antes, ¿no? Entonces quisiera como que retomáramos un poco la historia de materiales poliméricos naturales y sintéticos. Entonces lo primero es mencionar eso, que los polímeros naturales, los biobasados, fueron primeros que los polímeros sintéticos en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Pues la celulosa, tal vez uno de los primeros que se trabajó, modificados, ¿no? Bueno, aquí viene una buena pregunta, ¿no? ¿Son sintéticos o son naturales? La celulosa es natural, pero naturalmente la celulosa no es soluble en agua y por lo tanto, si no la modifico químicamente, pues no puedo tener muchas aplicaciones. Pero desde finales del siglo XIX, pues ya se estaba modificando la celulosa por procesos químicos para poder obtener productos de interés. El desarrollo de todo el cine, el celuloide viene de ahí, la celulosa. Entonces son materiales naturales poliméricos modificados, obtienen aplicación tecnológica antes que los puramente sintéticos. La celulosa 1 y la seda, el caucho natural. El caucho natural pues tiene una historia interesante y larga, ¿no? Comienza desde Colón y bueno, lo que se descubrió fue eso, que en América los indígenas utilizaban el caucho y lo utilizaban para aplicaciones parecidas a las que le usamos hoy en día, por ejemplo fabricación de botas. Pero ese caucho natural que usaban, polímero natural obtenido del árbol, ¿no? De caucho, no tenía tan buenas desempeño, no tenía tan buenas propiedades, similares, pero no tan buena, no tan resistente, no tan rígido, no tan elástico como el caucho vulcanizado. Pero desde aquí se encontró, y de otra vez siglo XIX, inclusive un poco antes que la celulosa y demás, desde 1833, pues ya lo vulcaniza por error. Muchas de las cosas que han sido avances en química han sido por error. Bueno, después vino la tecnología y el caucho sintético vino hasta ya entrado el siglo XX, ¿no? Primera mitad del siglo XX, finales de la primera mitad del siglo XX, con el proyecto de caucho sintético, que tiene una historia interesante, ¿no? Una historia de guerra. Los Estados Unidos necesitando ganar la guerra, necesitando caucho para sus llantas de sus tanques y sus botas de sus militares y otras aplicaciones de caucho en la guerra. Se corta el suministro de caucho desde el oriente por la guerra y tuvieron que desarrollar un proyecto en muy pocos años para producir sintéticamente el material natural, ¿no? Modificado con vulcanización, pero natural. Y en pocos años lo lograron. Es una historia bonita esa del caucho sintético, el proyecto de caucho sintético. Bueno, y el problema cuando uno se pone a hablar de historia es que puede comenzar a echar de para atrás, de para atrás, de para atrás, y esto no tiene fin, ¿no? Este gráfico me gusta, que es como una historia de los materiales en el calendario de la civilización, un poco inspirado en la serie Cosmos, que hace una historia del ser humano, ¿no? En la vida del universo, ¿no? Y en esa serie de Cosmos la vida del ser humano en el universo es apenas unos pocos segundos del 31 de diciembre, ¿no? O sea, los últimos segundos del año, muy poco. O sea, la historia del ser humano muy poco en el universo. Y aquí se muestra que los materiales que estamos manejando hoy en día son muy pocos en la historia del calendario de la civilización, ¿no? Y que está marcada, de hecho, la historia de la civilización, inclusive la prehistoria, por los materiales, ¿no? Los materiales que se manejaban determinadas en diferentes épocas, ¿no? Inicialmente pues se manejaba la piedra, la edad de piedra que no aparece por acá. Después viene la revolución agrícola, aparece las cerámicas, la era del neolítico, ¿no? Se maneja la cerámica, después los diferentes metales. Y ya viniendo mucho más para acá, pues venimos con el siglo XIX, el caucho vulcanizado, de nuevo es un material natural pero modificado. El nylon, ya cuando se sintetiza por primera vez un polímero ya intencionalmente, digamos, en forma planeada, pues fue en esta época. Por aquí también puede estar el acero como material importante, y después el silicio, los semiconductores. Y bueno, pues todo eso, la historia de los materiales es muy pequeño en la historia de la civilización. Pues ¿qué quiere decir esto? Pues que es muy poco tiempo el que ha pasado con desarrollos importantes de materiales. La tecnología va muy rápido en los últimos años, está cambiando muy rápido, y
pues vivimos tiempos interesantes. Entonces, como ingenieros que se están graduando ustedes en estos tiempos interesantes, pues pueden contribuir al desarrollo de nuevos materiales, y bueno, serán los materiales biobasados o biodegradables, algunos de estos materiales que crecerán en forma interesante en los próximos años y décadas. Y antes de responder esto, miremos un poco la evolución de la producción de materiales poliméricos en general. Las cifras que ya conocemos es cerca de 300 millones de toneladas al año que se producen, una parte importante de plásticos, y lo que veíamos en el video anterior es ese crecimiento grande que se da, pues esto es siglo XX, ¿no? Esto es siglo XX, como mirábamos, ¿no? Los materiales sintéticos siglo XX, y por ahí la década del 30 y 40 tiene un despegue muy interesante con las poliolefinas, que son los principales materiales de empaques. A partir de ahí ha seguido creciendo, y miremos cómo se compara esto con el mundo de los biopolímeros, donde aquí es biopolímero, pues todavía como que no hemos hecho la distinción, es biobasado o biodegradable, aquí están incluidos todos, ya miraremos. Entonces estas son cifras del 2014. Aquí voy a mostrar una serie de diapositivas que son del grupo de investigación de materiales y manufacturas CIP-CIPEM, que pues no son tan viejas, son 2014, pero de nuevo, como las cosas están cambiando tan rápido, que lo que les quería mostrar con la diapositiva anterior, pues 5 o 6 años en estos temas pueden ser mucho. Entonces tenemos una serie de diapositivas 2014 que sería interesante actualizar, y creo que valdría la pena, no sé si ponerles en el taller que lo hagan o dar un bono a estudiantes que nos colaboren actualizando estas cifras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que prefieren bono o actividad obligatoria? Bueno, después lo discutimos. Entonces son cifras del 2014, aquí aparece la realidad del 2014, 11 billones, perdón, esto es el 2%, son como 1.7 billones, más adelante lo miraremos, 1.7 billones, 1.7 millones, perdón, 1.7 millones de toneladas de plásticos, de las que en el 2014 eran pues cerca de 300 y pico. Solo 1.7, alrededor del 2%, eran de materiales biopoliméricos, biobasados o biodegradables. Y aquí es la proyección que se esperaba hacia el 2020. Y lo que les decía, interesante mirar si esta proyección se ha cumplido o no se ha cumplido. Aquí hay diferentes materiales que miraremos con más detalle. Pero por ahora quería mostrarles pues eso, alrededor del 2%, ¿no? Entonces los biopolímeros, biobasados, biodegradables, pues es un mercado muy pequeño. Digamos que eso sería una forma de ver el vaso medio vacío, muy pequeño, tremendamente pequeño, casi que marginal. Pero la forma de ver el vaso medio lleno es que esto está creciendo, o se esperaba viene creciendo, y se esperaba que siguiera creciendo muy rápido. Y pues es la forma de ver el vaso medio lleno, ¿no? Y en unas pocas décadas pues la cosa puede verse mejor. Bueno, y aquí la última diapositiva de historia, prometida que es la última diapositiva de historia. Pues eso, ¿no? Ver las épocas de la humanidad. La diapositiva anterior arrancaba con la civilización, ¿no? Que viene con el neolítico. Edad de piedras, pues neolítico, bronce, cobre, hierro, acero, aquí sí lo ponen. Plástico, ¿no? Pues esto se ve que es alguien polimérico de plásticos, era del plástico. Así se conocerá el siglo XX, bueno, es una forma de verlo. Y plantea que la siguiente era sea la era de los biopolímeros. ¿Qué creen ustedes? ¿Si va a ser así o no va a ser así? Bueno, pues eso es lo que veremos, ¿no? En los próximos años y próximas décadas. Sigamos entonces después de la historia con algunas definiciones. La definición importante entonces entre biopolímero, pues en general no es bueno hablar de biopolímero, sino de biobasado o biodegradable, ¿no? Así es como se titula de hecho el capítulo del libro, está bien para diferenciarlo. De hecho, biopolímero, pues si uno pone biopolímero en Google, los invito a hacer el ejercicio. Vayan a Google, escriban la palabra biopolímero y pongan a ver imágenes. Y en la clase me cuenta qué le salió. Va a ser algo un poco divertido. Entonces mejor diferenciarlo, ¿no? Viendo pues, qué le pasa al terminar su destino, si logra degradarse por mecanismos biológicos, es decir, si es biodegradable o si no lo es. Es una cosa, y otra cosa es la fuente, ¿no? Es una fuente renovable o no fuente renovable. Fuente petroquímica o fuente de la naturaleza, bien sea reino animal, reino vegetal, reino de los hongos, bien sea los polímeros ya sintetizados por la madre naturaleza, o monómeros naturales que se sintetizan por el ser humano, pues, pero igual serían de fuente natural, y es lo que llamamos biobasado, y pues por eso es renovable, ¿no? El libro hace una discusión interesante, pues que lo renovable o no tiene que ver con años, ¿no? Porque pues el petróleo pues sí sería renovable, pero pues en épocas geológicas, ¿no? Tendría que volverse a morir un pocotón de
de dinosaurios y animales y pasar millones de años y se volviera a tener petróleo, o lo mismo con plantas, ¿no? Millones de años y tendremos otra vez el carbón. Entonces, tan largo periodo de tiempo hace que no sea renovable, mientras que por estos mecanismos, pues el tiempo de regeneración es más corto. Los ciclos de carbono y demás pues, no son de millones de años, de manera que se considera que es renovable. Y biodegradable, pues lo que mencionábamos, que se degrade por mecanismos biológicos. El libro discute eso, ¿no? Los diferentes tipos de degradación. Puede haber degradación térmica, degradación por radiación, oxidativa, aunque en realidad todas están mezcladas, ¿no? Como que la oxidación ayuda a que la degradación térmica se suceda más rápido, lo mismo la incidencia de rayos ultravioleta, por ejemplo, pero fundamentalmente es una degradación, es un rompimiento de cadena, no es que se rompan las cadenas poliméricas, es una degradación a nivel molecular, cambio químico severo, y puede ser por esos mecanismos o por el mecanismo de microorganismos. Y ahí entramos en el tema de las definiciones, ¿no? Que es un punto pues que no es tan fácil. Quien haya leído el libro se dará cuenta que no es tan fácil. El libro trae unas definiciones de biodegradabilidad y de qué significa ser compostable. Menciona normas de la STM, de la ISO, normas europeas. Creo que eso vale la pena revisarlo en los talleres, esas definiciones. Aquí hay otras de la Agencia Federal de Estados Unidos, pero pues básicamente coinciden. Entonces miremos qué quiere decir lo biodegradable. Entonces, primero, acción de microorganismos, que se degrade completamente bajo la acción de microorganismos. Regresando a la naturaleza, entonces pues que compuestos como el CO2 o el agua, que pues tienen sus propios ciclos en la naturaleza. Y en un periodo de tiempo aquí dice razonable, y simplemente que el consumidor disponga de él. Entonces, varias cosas. Tiempo razonable, ¿cuál es? Pues ahí no dice, ¿no? En esta definición no dice. Y en el libro de Robertson hablaba de, bueno, pues que si uno no define un marco de tiempo, pues no tiene mucho significado hablar de biodegradabilidad, ¿no? Entonces la cosa queda medio suelta ahí, que sea biodegradable o no, pues tiempo razonable, ¿qué es tiempo razonable? Bueno, esa sería como la de biodegradabilidad. Y la compostabilidad, en cambio, y bueno, pues también es degradación, pues sí tiene que ver con microorganismos, pero más que todo con procesos biológicos. Entonces ya entra la parte de procesos. Entonces yo puedo tener, entonces tengo un proceso, tengo unas variables de proceso, tengo una humedad, tengo una temperatura de alrededor de entre 40 y 70 grados centígrados para lograr esa degradación biológica. Por un lado, bueno, y también pues que se produzca CO2, agua o biomasa, ¿no? El compost, el humus. Entonces, solamente pues, una masa biológica que me sirve pues, del compost. De hecho, esa es la idea del proceso. Y como yo quiero tener compost, entonces, por ejemplo, no puede haber compuestos tóxicos, ¿no? Aquí no me dice nada de que no haya compuestos tóxicos. Aquí sí debería haber, porque si alguien tiene un compuesto tóxico, ¿de dónde podría venir, por ejemplo? Entonces pensemos en los oxodegradables que menciona el libro, y pues una vez hablemos de los oxodegradables. ¿Qué es oxodegradable? Pues entonces un mecanismo o un polímero al que se le agrega un aditivo, un catalizador, que ayuda a que se suceda el otro tipo de degradación de la que hablábamos, ¿no? Una degradación térmica, ayuda por el oxígeno y en este caso por un catalizador, un elemento que ayuda a que el polímero se vuelva oxodegradable, logra que se rompa primero la cadena y después ingresen los microorganismos a atacar, ¿no? Porque bueno, en general la biodegradación sucede por microorganismos, pero tiene dos etapas, ¿no? Primero se rompe un poco la cadena y después llega el microorganismo y se la come, ¿no? La parte de la mineralización, la metaboliza. Pero primero se debe romper un poco la cadena y ese rompimiento puede darse por mecanismos biológicos o no biológicos. Entonces el oxodegradable le apunta a eso, romperse primero a través de ese catalizador y después venga el microorganismo y pueda hacer la biodegradación. ¿Pero por qué lo mencionaba acá? Pues porque, bueno, los catalizadores pues, son metálicos, entonces puede haber metales que puedan ser tóxicos y si llega el oxodegradable y vamos al compost o considerar un polímero compostable porque se biodegrada bajo la acción de un oxodegradable, pues hay que revisar los residuos que deja, ¿no? ¿Qué residuos tóxicos deja o no? Para esa clasificación. Bueno, y teniendo claras las clasificaciones en cuanto a ser no biodegradable o sí biodegradable, y en cuanto al origen, ¿no? Que sea de renovables o no renovables, pues uno podría partir los materiales poliméricos en general en 4 grupos, donde uno pues, en principio diría como que los más malos son estos, ¿no?
no son biodegradables y no vienen de fuente renovable. ¿Y cuáles son? Pues los más usados en los empaques de alimentos, ¿no? Ese 30% aproximadamente de esas 300 y tantas millones de toneladas al año de polímeros son en empaques y la mitad de esos empaques son, o más de la mitad, cerca de la mitad son polietilenos, poliolefinas, ¿no? Polietilenos y polipropilenos. Aquí están, entonces están, digamos, en esa categoría. Y a la que uno pensaría quizás, ¿no? Son entonces mejores los que vienen de fuente renovable y que son biodegradables. ¿Quiénes están ahí? Entonces el famoso PLA, el ácido poliláctico, que es un poliéster, que es de fuente renovable, sí. ¿Por qué? Porque se encuentra en naturaleza, no, pero eso se obtiene la polimerización del ácido láctico, y el ácido láctico se puede obtener de diferentes formas, a través de fermentación de glucosa, por ejemplo, arrancar de almidón, obtener glucosa, fermentarla, tener el ácido láctico y polimerizarlo y obtener ácido poliláctico. Entonces, origen natural. Estos sí son polimerizados naturalmente, polihidroxialcanoatos, polihidroxibutiratos, es un solo grupo de polihidroxialcanoatos. Todos estos son poliésteres, ambos son poliésteres, el PLA y los PHAs. Esto es producido por microorganismos. Microorganismos hacen la polimerización, es un tipo. El TPS, aquí es el thermoplastic starch, que es el almidón termoplástico. Entonces el almidón termoplástico, ¿por qué? Porque hay que volver termoplástico el almidón para poder procesarlo en ciertos tipos de procesos. Y ya hablaremos un poco, bueno, hablemos de las fuentes del almidón. Pues las fuentes del almidón pues son plantas. El almidón es un polisacárido muy importante, como el libro mencionaba en sus clasificaciones, y es un polisacárido, pues es importante porque en el reino vegetal es muy importante porque es la principal fuente de almacenamiento de energía de las plantas. Entonces se encuentra pues en cereales, en tubérculos, en papa, en yuca, en maíz, en arroz, en trigo, en achiras, bueno, en fin, diferentes cantidades, es muy abundante. Y pues cuando lo quiero procesar, lo voy a volver al almidón termoplástico, que es este TPS de acá. El quitosano también importante, obtenido de diferentes fuentes también. Puede ser animal o puede ser de hongos que en micelios de ciertos hongos uno encuentra quitosano, o también el exoesqueleto de ciertos animales e insectos. De ahí lo puedo obtener, aquí tiene la polver quitosano. Entonces, bueno, todos estos son de fuente natural y son biodegradables. Además, el quitosano tiene propiedades interesantes, antifúngicas, antimicrobianas y demás. Bueno, entonces ahorita de pronto hablamos un poco más de ellos. ¿Quiénes están por acá? Este es el grupo de los que son renovables, fuente renovable, pero no es biodegradable. ¿Quiénes están? Los biopolietilenos, biopolipropilenos, poliamidas, ¿no? Poliamidas, como si fuera un nylon. Puede ser bio. Aquí faltaría el biopet. ¿Y estos a qué obedecen? Entonces, por ejemplo, el biopolietileno, que se produce mucho en Brasil, ¿qué es? ¿Es biodegradable? No, no es biodegradable. ¿Es de fuente renovable? Sí, es de fuente renovable. Por ejemplo, ¿cuál en Brasil? Pues la caña de azúcar. Tengo la caña de azúcar. A partir de ahí obtengo etanol, ¿no? Bioetanol, fermentación, y obtengo de la caña de azúcar, obtengo bioetanol, y etanol lo transformo químicamente y obtengo etileno. Y a partir de ahí sigo una polimerización igual al polietileno. De ese biopolietileno puedo tener biopolipropileno, y estas poliamidas bios o poliamidas ésteres, como el biopet, por ejemplo, o el biopoliamida, pues es obtención de los monómeros con los cuales se polimeriza por fuentes naturales. Entonces, si son poliamidas, pues son diácidos y diaminas, y si son poliésteres, pues son dialcohol y diácido. Entonces, obtenerlos por fuente natural. Por ejemplo, en el caso del biopet, que es muy usado en el proyecto de Coca-Cola que se mencionaba en el libro, pues el etilenglicol es obtenido de fuente natural. Y se mencionaba pues que el otro compuesto que hace la polimerización, el ácido tereptálico para obtener el PET, pues estaban en trámite de también obtenerse por fuente natural. Tienen de bueno pues que vienen de fuente natural, disminuyen huella de carbono, tienen esa ventaja, son renovables, pero pues no son biodegradables, ¿no? Y en este mundo de acá pues tenemos finalmente los que sí son biodegradables y obtenidos no por la naturaleza, sino por monómeros o elementos químicos o compuestos químicos
no naturales, donde pues se destaca en el mundo de los empaques la policaprolactona, obtenida pues de la polimerización de la epsilon caprolactona por una polimerización de anillo abierto. Aquí tenemos pues un poco más detalle de lo anterior, como las fuentes posibles de biopolímeros, aquí partidas entre grupos o categorías. El libro de Roderson mencionaba 4, 3 coinciden con estas y ya miraremos cuál es la cuarta. Entonces la primera, ¿cuál es? Extraídos directamente de biomasa, donde pues está el almidón, por ejemplo, que hemos mencionado. El libro pues también menciona otros polisacáridos, pues la celulosa, la pectina, el quitosano, pues que tienen aplicaciones interesantes. Bueno, y otros venidos de algas, ¿no? Alginatos, carrageninas, gomas agar, bien interesantes. ¿Qué tienen de problemáticos? Pues que hay que hacer varias etapas de procesamiento o modificación para que funcione, ¿no? El almidón no es soluble en agua, es una estructura súper compleja, tiene unos gránulos que toca romper para poder tener un material que sea primero soluble en agua, después que sea termoplástico, que yo lo pueda formar como un polímero tradicional, digamos, es una de las desventajas. Algo similar con el quitosano, por ejemplo, que tengo que solubilizarlo, tengo que transformar la quitina, que es lo que está naturalmente en quitosano, que es el polímero que yo sí puedo disolver, pero tengo que disolverlo en soluciones ácidas, de manera que no es tan sencillo trabajar con los polisacáridos, tienen sus retos interesantes, pero pues también sus ventajas. O proteínas o lípidos también. Ese es aquí la celulosa, las gomas que mencionábamos, es el grupo 1, extraído directamente de la biomasa. Otros sintetizados de la biomasa, donde pues ya mencionábamos el ácido poliláctico como el principal. Y polimerizados directamente por microorganismos, pues mencionamos a los polihidroxialcanoatos. Y aquí faltarían, el grupo que falta son el ejemplo de la policaprolactona, ¿no? Que son polímeros sintéticos obtenidos de fuente no renovable, pero pues que tiene características de biodegradabilidad. También el alcohol polivinílico también cabe aquí, es un polímero interesante también con aplicaciones potenciales en empaques de alimentos. Aquí productos comerciales, entonces también será interesante revisar la actualización de estas diapositivas sobre productos comerciales de polímeros de fuente natural o biodegradables. Interesante mirar los costos, porque pues una buena pregunta es ¿por qué no se ha difundido más? Porque son el 2% en el 2014. Bueno, pues tienen 3 problemas grandes. Uno de desempeño, que pues aquí daremos algunas cosas, pero por ejemplo propiedades de barrera, sobre todo la barrera a la humedad, al vapor de agua. Todos estos biopolímeros o biobasados en general tienen menor propiedad de barrera al vapor de agua, alguna fragilidad en algunos casos. Aquí estoy hablando de muchos biopolímeros, es complicado generalizarlos, pero en general todavía hay problemas de desempeño, muy hidrofílicos algunos, ¿no? El caso del almidón. Entonces desempeño es una, el escalamiento del proceso es otra, y fíjese lo que yo hablaba en la diapositiva anterior de lo que hay que hacer con el almidón o el quitosano, por ejemplo. Entonces escalar los procesos no es tan sencillo, se requiere como gran inversión para que se den cosas como lo que pasó a mitad del siglo XX. En la mitad del siglo XX, en la década del 30, del 40, vino ese disparo de las resinas sintéticas, hubo el músculo financiero, hubo la capacidad de escalar, hubo el mercado y se disparó, ¿no? Tremendamente el consumo, el uso, las aplicaciones. Aquí eso está por suceder, el escalamiento, poder producir a gran escala estos materiales. Y tercero, el costo, pero como vemos acá, pues el costo con el tiempo va disminuyendo. Tal vez eso tiene que seguir sucediendo. Aquí está para el caso del PLA la evolución que hubo, y ya vamos a mostrar aquí otra diapositiva con diferentes biopolímeros. Entonces, cómo han cambiado entre el 98 y el 2010 comparado con polímeros tradicionales, ¿no? Entonces un polietileno que está a $1 el kilo, o todas estas poliolefinas son las tradicionales, y como polihidroxibutiratos, alcanoatos todavía no han llegado, pero siguen bajando bastante el precio. El PLA, el almidón termoplástico pues también se acerca, y aquí una de las aplicaciones comerciales más conocidas, que es el Matter B, que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de almidón termoplástico y precisamente policaprolactona, ¿no? Que combinan bien, porque la policaprolactona es más bien hidrofóbica y ayuda con los problemas de hidrofilicidad del TPS. Entonces ya en cuanto a precios pues se han acercado bastante, sigue habiendo diferencias, pero se acercan en precios. Sigue quedando el reto del
el desempeño y la producción a gran escala. Y aquí volvemos a mirar un poco las cifras de la proyección, pero ya entrando en detalles. Estos son cifras de la European Bioplastic, ¿no? Son Organización Europea de Industriales del Plástico. La industria del plástico en Europa se organiza, saca cifras, se pone metas, por ejemplo, de economía circular y demás. Sacan documentos interesantes que, como les decía, es bueno que los actualicemos. Y bueno, aquí después aparecen detalles como era que ellos esperaban otra vez 2014, el 2019 era un forecast que ellos tenían del mundo de los biopolímeros en general. Pues ¿cuáles son más grandes? Pues los biobasados, no tanto los biodegradables, sino estos biobasados, biopolietileno, biopet, poliamida. Esos son los que ocupan la mayoría, ¿no? La mayoría es eso, 35% de ese 1.7 millones de toneladas en 2014. Y se esperaba que si el 2019 eso fuera aún más grande, ¿no? Esos son los que más están creciendo, grandes negocios en Brasil y demás de estos materiales. Y pues el PLA famoso, pues como que no es tan importante y va decreciendo, pues comparativamente con los biobasados. El almidón está por acá. Bueno, sería interesante revisar cómo sucedió esas cifras 2019 y 2020. Aquí está del mismo reporte por mercados, y esto es interesante porque lo que más se esperaba y se sigue esperando que crezca o un potencial de aplicación importante de los biobasados, pues es el mundo de los empaques, efectivamente, ¿no? Empaque rígido será el 13% acá, y con flexible haría como un 20%, y miren lo que se esperaba para el año anterior. Lo que se esperaba era un crecimiento que es casi la mitad para el mundo de empaques rígidos y flexibles. Bueno, mucho empaque rígido, no, el PET, ¿no? La botella de PET, y fíjense que conectado con lo que menciona el libro, ¿no? Los proyectos de Coca-Cola y PepsiCo para fabricar sus botellas de PET a partir de un PET biobasado, ¿no? Entonces eso seguramente tenía mucho que ver con estas cifras que se proyectaban ahí. Y pues finalmente, en cuanto a cifras para mirar valores externos, o sea, fuentes diferentes, no solamente esa fuente europea de los industriales. Esta es una fuente del Ministerio Alemán, también un poco antigua, pero pues más o menos cumplía lo mismo, ¿no? Aquí con un optimista, esta es más vieja aún, 2006, y con crecimientos optimista y no optimista, más o menos coincidía con lo que se ve de las 1.7 millones de toneladas en 2015, simplemente para mostrar que otras fuentes pues decían cosas similares. Y el crecimiento de las patentes, ¿no? Pues es una medición de cómo va porque por un lado están las investigaciones científicas, y como ustedes veían en la lectura, pues se ha investigado mucho en estos temas, y mucho artículo, y a veces es difícil concretarlo en aplicaciones industriales, no hay como una barrera ahí para la opción tecnológica. Una forma de ver es las patentes, ¿no? La patente ya está más cercano de la aplicación que los artículos. El artículo se puede quedar ahí, la patente en principio pues al menos un porcentaje de ellas le apunta a llegar al mercado, ¿no? Entonces aquí crecimientos de patentes, y si miraron datos más recientes seguramente la cosa ha crecido bastante más en los últimos años. Bueno, el capítulo del libro también habla, y de hecho habla al comienzo, ¿no? de los recubrimientos comestibles, de importancia en el capítulo, y quisiera hablar un poco de eso porque además es un tema que estamos manejando en la universidad desde hace bastantes años en mi grupo de investigación, y tenemos unos resultados interesantes que se han patentado y buscando la obtención de un producto comercial. Y bueno, pues es un empaque. El recubrimiento es un empaque, no es una especie especial de empaque, ¿no? sobre algún producto. Pues lo hemos utilizado mucho para frutas, en general productos frescos. Es interesante. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, pues porque como decíamos, ¿no? Las propiedades tal vez que no son mejores es la propiedad barrera al agua, pero pues precisamente a veces tener barreras, hay alimentos que les conviene que no haya tan buena barrera al agua, ¿no? Que no se aíslen, porque tienen que tener sus procesos de respiración. Entonces a veces dejarlos respirar es bueno. Y pues es una aplicación interesante pensar en utilizar recubrimientos comestibles para frutas. Eso lo venimos haciendo en el grupo de investigación. Esto es un almidón, es basado en almidón, pero pues como ya les contaba, pues el almidón tiene que ser modificado químicamente, debe incorporarse plastificantes para que se realice ese proceso de gelatinización, de plastificación, para darle estabilidad. Pues otra de las
problemas de desempeño general de biobasados es que algunos tienden a no ser tan estables. El almidón termoplástico es uno de ellos, ¿no? Se mantiene inestable por algún tiempo. Entonces hay que hacer esas modificaciones químicas iniciales para lograrlo. Hacer una solución de eso, es la solución a obtener una película, la película a tener este polvo, y este polvo es que se pueda resolubilizar y fácilmente en agua a temperatura ambiente, y después que ese líquido se pueda aplicar en una línea de proceso típica de una planta empacadora, por ejemplo de aguacates, ¿no? Que es otra de las cosas que está súper de moda. El año pasado llegaron por primera vez al lejano oriente, China, Japón. Eso implica más horas de exportación en el barco, requiere que se aumente la vida útil, y pues aquí no se está reemplazando empaques secundarios ni tampoco quitándole la piel, pero es poner un recubrimiento que logre prolongar la vida útil, ¿no? Pues por un lado precontrola la pérdida de agua respecto a que no hubiera nada, también regula la respiración, oxígeno, flujos de oxígeno, CO2, etileno, y además, bueno, y la cosa es que quede bien, que quede de esta manera, que no ni se vea, ni huela, ni sepa, no le cambia las propiedades organolépticas al producto. Algunos resultados que se obtienen, pues se logra retardar la maduración de mangos, por ejemplo, bueno, diferentes tipos de frutas. Aquí hay mangos sin recubrimiento, con recubrimiento, se retarda la maduración, pero igual la maduración sucede, ¿no? El producto madura bien. Entonces maduración y senescencia, controlar maduración y senescencia del producto, en este caso para aguacates. Y bueno, ¿qué utilidad tiene eso? Pues por ejemplo exportadores, lo que hablábamos, a sitios lejanos que tienen que hacer transportes con cadena de frío de 20 días o inclusive cadena de frío de 60 días. Cuando terminan su cadena de frío, pues mira cuál es la vida útil de la fruta. Sin recubrimiento, pues tiene estos días, y con recubrimiento se logra aumentar la vida útil después de terminar la cadena de frío, lo que pues representa ganancias, ¿no? De disminución de pérdidas, lo que es, pues, una cantidad importante de dinero. Y como les contaba, pues con la opción de que finalmente termina madurando bien, y también con el control de enfermedades. Entonces enfermedades fúngicas como el stem rot o la antragnosis, este recubrimiento en realidad tiene principios activos incorporados, como también se mencionaba en el libro, ¿no? Biocompuestos. Hay unos aceites esenciales que tienen actividad antifúngica que logra disminuir la incidencia de las enfermedades. Muy bien, pues varios temas que quedan por tocarse, pero no quisiera alargar más los videos, ya tienen suficiente trabajo, y más bien pues en las 2 clases de discusión que tenemos en la semana pues podemos cubrir más temas que les interesen o profundizar en algunos otros temas. Entonces quisiera terminar mirándolo las lecturas del libro. Este capítulo 3 es muy interesante del libro realmente, nuevamente un capítulo muy largo, pero pues muy interesante. Para el que tenga tiempo y le interesen esos temas, pues es un capítulo que está ahí para revisión, con bastante información, bastantes referencias que estudiar, pero pues mínimamente leerse la introducción del mundo de los empaques comestibles, pues lo mismo, leer como la introducción que está acá. Igual después arranca por familias, entonces pues por lo menos leerse como lo básico de las familias. Ya los que quieran profundizar, pues si les interesa el almidón, leen del almidón, de la celulosa leen de la celulosa, del quitosano, de las gomas, de los lípidos, que no mencioné en el video, entonces podemos hablar un poco de lípidos en la clase, o proteínas. Materiales compuestos mencioné algo. Después ya salta para los biobasados y biodegradables, entonces pues importante la parte inicial, la parte de clasificación, que hablamos un poco de eso, las definiciones, importante que las lean, las estudien, las discutimos, cómo se determina la biodegradación, que si ustedes ven el profesor Robertson tiene ahí como sus críticas interesantes de leer, el tema de los oxodegradables. Y ahí otra vez arranca por categorías y por materiales, las 4 categorías y los materiales. Y ahí bueno, pues otra vez si lo pueden leer en diagonal o los temas que le interesen, hay bastante información interesante, la que puedan leer pues muy bien. Y de nuevo también pues en los talleres, en el taller les pondremos a trabajar en el asunto sobre las cosas que consideramos más importantes. Bueno, no es más, entonces con esto los dejo, nos vemos en la próxima clase.